Bendiciones para todos. Una vez más, el pastor Joyce Sánchez. Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de los Efesios en el capítulo 3. Y no quería comenzar sin antes enviar un saludo muy especial a las personas que nos siguen, que acompañan este trabajo y que están de día en día estudiando la palabra del Señor con nosotros. Bendiciones para todos ustedes. Ustedes son la motivación de este tipo de trabajo. Es importante que ustedes también puedan compartir este trabajo. Entonces vamos con el capítulo 3. El capítulo 2 fue un viaje excelente, maravilloso, como se explicó el nacimiento de ese nuevo hombre llamado Iglesia. Iglesia como una institución universal. Ahora el capítulo 3, el apóstol Pablo viene a hablarnos sobre la misión que le fue encomendada de hablar la palabra de la gracia del Señor. Viene también a hablarnos sobre la revelación del misterio de la salvación a los gentiles y sobre nuevamente la preocupación de Pablo para que las personas, estos creyentes que estaban en Éfeso, entendieran, tuvieran un entendimiento sobre las riquezas de la gloria que el Señor le dio a su pueblo y que ellos entendieran la magnitud del amor de Dios que excede todo conocimiento, un amor que es capaz de salvar a todo el mundo por igual para quien cree. Entonces vamos a comenzar a leer. Es importante, quiero hacer una aclaración y yo voy a colocar aquí en la descripción del video, voy a colocar una bibliografía que quisiera que usted pudiera también investigar para apoyar esta primera parte que voy a decir. Usted vio que los que vienen siguiendo este trabajo, en el capítulo 1, cuando hablamos sobre la autoría de esta carta, nosotros dijimos que era el apóstol Pablo porque tradicionalmente se cree así. Más importante que nosotros sepamos que existe una discusión sobre esto a nivel teológico y se cree que el apóstol Pablo se le atribuyen 13 cartas, más realmente, y algunos que le atribuyen el libro de los Hebreos, pero nosotros sabemos que el libro de los Hebreos no es atribuible al apóstol Pablo, más se le atribuyen 13 cartas. Pero de esas 13 cartas se ha llegado a la conclusión a través del estudio, de la investigación, de las revisiones, porque hay criterios para poder establecer esto, no es un capricho que a alguien se le ocurrió, que de esas 13 cartas solamente 7 son tácitamente del apóstol Pablo y de las otras son cartas que son pseudo paulinas o pseudo epígrafes, que son atribuibles porque tradicionalmente se le atribuyeron, más se cree que hay un autor diferente. ¿Por qué? Porque existen incoherencias internas entre el libro, el estilo del vocabulario del autor es diferente al de las otras cartas, interpolaciones también, añadiduras e interpolaciones que están presentes en los libros, y es importante nosotros saber que aunque nosotros tradicionalmente se le atribuimos al apóstol Pablo, puede ser que pertenezca a otro autor. Esto no lo digo yo porque yo lo quiero decir, sino que hay personas que estudian y pasan la vida en esto y han descubierto, han hecho revisiones y han acrecentado estudios importantes que nos dan a nosotros la oportunidad de accesar a ellos y tener esa profundidad en el conocimiento de esto. Es importante nosotros saber estas cosas, pero yo quiero más dedicarme a estudiar el contenido teológico de lo que está escrito. Más es importante saber esto porque a veces nosotros, por el estilo del autor, queremos atribuírselo a cierto personaje cuando realmente no es así. Y muda la categoría del escrito cuando de repente no es esa persona que está escribiendo, sino otra. Entonces es importante nosotros saber todas estas cosas. Pero yo, como les dije, quiero centrarme más en el contenido teológico de esta carta. Vamos a ir a dar un resumen del capítulo 3, que es un capítulo que es, como toda la Biblia, excelente. Pero quisiera que usted, para apoyar esta parte, sobre lo que estoy diciendo, que el apóstol Pablo no es el autor, aunque tradicionalmente se cree, porque esta epístola fue escrita años después, de hecho, de que el apóstol Pablo estuviera, y aquí se habla, por lo menos en el capítulo 3, hago esa aclaración porque el capítulo 3 comienza, yo, Pablo, prisionero, como que si él mismo estuviera escribiendo de su puño y letra. Y tradicionalmente se cree, pero quisiera invitarlo a que usted lea conmigo un libro llamado Yeshua Bar Yosef. Este libro es importante, es del doctor Antonio Piñero. Es una introducción a los estudios del Nuevo Testamento. Introducción a los estudios del Nuevo Testamento. Usted puede buscarlo en internet, él está en PDF, se llama Yeshua Bar Yosef, del doctor Antonio Piñero. Este es
Yo he visto he tenido la oportunidad de ver algunas entrevistas de él y he leído algunos párrafos de este libro excelente. Y bueno, mi respeto, aunque él no es cristiano, pero es importante nosotros saber eso. Bien, hecha esta aclaración, y voy a colocar eso en la descripción del video, hecho esta aclaración, dije que vamos a centrarnos en el contenido teológico. Bien, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Es importante entender esto de prisionero de Cristo. Es más, por la tradición se entiende que esta es una de las epístolas de la prisión, que fue escrita cuando Pablo tenía la prisión en Roma. Entonces muchos dicen, no, como Pablo estaba prisionero, le dice que era preso por Jesús. Y más adelante en el capítulo 6 también dice que yo Pablo preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación, tal. Pero puede ser entendida desde el punto de vista de una prisión física, que él estaba en la prisión, y también puede ser entendida de que Pablo fue tomado por el Señor, y cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, le dijo, yo te voy a enseñar cómo es sufrir por mi causa. Entonces, Pablo, prisionero del Señor, es decir, el Señor lo tomó como su siervo para que fuera a llevar el mensaje a los gentiles. Entonces es importante que nosotros sepamos eso, que puede ser entendido de las dos formas. Si es que habéis oído de la comisión de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es decir, si ustedes ya saben que yo soy el que soy llamado a darle evangelio a los gentiles y que por revelación me fue declarado el misterio, por revelación, escuche, nadie puede entender un misterio de la palabra si no fuera por revelación. Pero la revelación generalmente no es que viene así que una voz del cielo que te habló. A veces nos imaginamos que cuando el apóstol Pablo subió esos 14 años allá arriba, se encontró y Dios le dijo, mira, escribe ahí, esto es así, 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 así. Y no fue así. Pablo subió 14 años y dice que no fue a los apóstoles que eran antes que él. Lo que nos hace entender que verdaderamente él tuvo una intimidad con el Señor y que el Señor le reveló todas las cosas. Pero le reveló ¿cómo? A través del estudio de la información que él ya tenía. Y lo que faltaba, el Señor lo complementó con algunas visiones. Él dice en una oportunidad que él conoce un hombre, hablando de él mismo, pero en tercera persona, que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue y vio cosas. Entonces nosotros vemos que hubo algunas cosas el Señor se las reveló así y otras cosas, esa revelación. Yo recibí la revelación de la palabra, recibo la Biblia. La Biblia para mí es una revelación, ya está revelada, está aquí. A veces nosotros decimos, no, predico una palabra revelada, pero toda la palabra está revelada, está para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le fue revelado el evangelio del apóstol Pablo? Con toda la información que él tenía. El apóstol Pablo tenía acceso a una información. Aunque él no fue a los apóstoles que eran primero que él, había una tradición oral, habían cosas que él conocía. Sobre todo, recuerde que Pablo era un conocedor de la ley, de primera, conocía la ley más que cualquier otro. Conocía hasta las formas como torcer la ley. Entonces no era cualquier persona. Entonces Pablo tenía un conocimiento, solo que mal encaminado, y a través de esta revelación, es decir, él tuvo acceso a una información, tuvo acceso a los escritos, a los manuscritos, y un hombre bien entendido. Entonces ahí dice que él por revelación, es decir, el Señor le mostró, mira, lo que tú estás viendo no es así, es así, es así, es así. Como base tomó ¿qué? Lo que se tenía para el momento. Fueron 14 años estudiando para Pablo poder salir al ministerio y ejecutar lo que el Señor le habló. ¿Qué era lo que el Señor le mandó a él? Él era maestro y apóstol de los gentiles. Enseñar la palabra del Señor a los gentiles. ¿Y a quién estaba llamando el Señor? Un hombre judío que era, bueno, tremendo, pues, de dos nacionalidades. Vamos a decir que Pablo era un abogado, es decir, un hombre conocedor de la ley, bien posicionado socialmente, y que el Señor lo tomó como prisionero para él llevar la palabra a los gentiles. Entonces el Señor dice que por revelación, dice que le fue declarado el misterio. Ahí empezamos a encontrar la palabra misterio que aparece en este capítulo algunas veces. El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leer esto, ustedes pueden entender mi comprensión del misterio de Cristo. Es decir, Pablo le está diciendo, ya yo les voy a decir cuál es ese misterio. Cuando ustedes leen esta carta, ustedes van a entender de qué misterio es que yo he venido hablando. Porque él dice que ya le ha venido hablando brevemente sobre ese misterio, pero que no les había explicado ampliamente sobre cuál era ese misterio del cual él siempre hablaba, el misterio. Entonces él está hablando, el misterio, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Revelado por el Espíritu tampoco es una voz que te habló, tampoco es que se te caen las escamas de los ojos, como al apóstol Pablo se le cayeron, de una ceguera física, pero también espiritualmente acontece así. Se caen las escamas de los ojos, pero con la misma palabra, no es con una revelación nueva. Nosotros a veces tenemos que tener cuidado porque somos muy fantasiosos. Dios nos habla todo el año a través de la Biblia, la tenemos en nuestras manos, nosotros podemos abrirla, cerrarla cuantas veces quisiéramos, la tenemos aquí en físico, la tenemos en el celular, diferentes versiones, por APK, por aplicativo, por lo que tú quieras. Tienes acceso a la Biblia, pero nosotros tenemos una tendencia a dejarnos llevar por lo fantástico, por una voz que nos habla, por un sueño, por una revelación, y a eso nosotros le llamamos del Espíritu, a eso nosotros le llamamos del Espíritu. Pero no hay nada más espiritual que la Biblia, no hay nada más espiritual que la palabra del Señor. Entonces dice que fue revelada a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Apóstoles por un lado y profetas, y Cristo la piedra angular. Ahí está hablando de un fundamento, del fundamento del Evangelio. Nosotros debemos tener nuestro fundamento en la palabra del Señor y dejar de ser menos fantasiosos, dejar de acostarnos para escuchar una voz y escuchar una voz que nos truene, que nos llama, hijo mío. Cuando Dios habla, se cansa de hablar constantemente por la Biblia y nosotros a veces lo ignoramos. Entonces el Señor usó a los profetas y a los apóstoles, que son el fundamento. La palabra de la iglesia está fundada sobre la piedra, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que son apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Eso lo explicamos en el capítulo pasado. Entonces ese es el fundamento. No hay esa tal revelación así, no existe. La palabra ya está revelada para nosotros, está aquí revelada. Ahora, a través de la búsqueda de lo que está aquí, se caen los velos y comenzamos a ver más claramente la misma palabra. Porque si tú no tienes revelación, si tú no tienes iluminación del Espíritu, si tú no tienes entendimiento, un texto para ti siempre se va a significar una cosa. No va a haber entendimiento sobre lo que estás leyendo. Entonces necesitas luz sobre esa revelación, porque la palabra ya está revelada. Entonces, ¿cuál es el misterio que fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu? 2 puntos. Versículo 6 dice que los gentiles son coherederos. Lo hablamos ayer. Cómo Dios hizo para venir y matar las enemistades y crear un pueblo llamado la iglesia. Entonces él dice, ahora los gentiles van a participar, van a ser coherederos, es decir, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero no solamente con Cristo, sino con la nación de Israel, que hablamos ayer que era el olivo silvestre, y que eran inicialmente los llamados, y nosotros ahora venimos a formar parte de esa, vamos a ser copartícipes y coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, es decir, miembros juntamente con los judíos y gentiles en una nueva creación, en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, matando ya las enemistades. Ahora somos copartícipes de la promesa en Cristo. ¿Cuál es la promesa? La promesa de restauración que le fue dada a Israel mediante el Evangelio. Entonces el Evangelio ahora viene a convertirse en el vínculo que nos inserta, el vínculo que nos une con la nación de Israel, para que ahora en una nueva creación, en un nuevo hombre, en un nuevo cuerpo, sin diferencias, sin enemistades, sin cumplimiento no de la ley, pudiéramos entonces a través de ese vínculo llamado Evangelio de Cristo, nosotros participar de la salvación a los gentiles. Dice, de ese misterio del Evangelio, de quien yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. Es decir, él dice que el apóstol Pablo no buscó esto, hermano. El apóstol Pablo no buscó esto. El apóstol Pablo se encontró con el Señor y dice que él fue hecho ministro del Evangelio de la gracia. Ministro del Evangelio de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que enseñaba Pablo? ¿Y qué es el misterio? Que él no podían entender. Para muchos judíos todavía no ha sido revelado que la salvación se da por fe, ocurre, acontece solamente por fe y que es de gracia, sin cumplir una serie de formalidades. Pero eso no quedó con los judíos. Eso hoy día también existe. Hay muchas congregaciones que creen que son salvos por vestir de una manera o por ser de una federación o cualquier cosa, cuando nosotros sabemos claramente que el Evangelio es por gracia. El apóstol Pablo dice, a mí me fue dado el Evangelio de la gracia, a mí que perseguía a la iglesia. Y en el 8 dice, a mí que soy el menos y más pequeño de todos los santos. Él no está siendo irónico, no. Él está reconociendo su pequeñez delante de Dios, y que aun cuando él persiguió a la iglesia, cuando él fue todo lo que fue, y que él consideró todo lo que él tenía como basura por seguir a Cristo, dice que le fue dado esa misión de anunciar la gracia del Evangelio entre los gentiles, un evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, y por eso es que en el capítulo 1, versículo 18, dice, yo quisiera que ustedes entendieran el poder
en el capítulo 1, versículo 18, dice: yo quiero que ustedes entiendan la esperanza a cuáles ha sido llamado, en la grandeza del poder del Señor. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo muestra la preocupación de nuevo para que las personas a las cuales él estaba dirigiendo la carta, o el escritor, en este caso el escritor a los Efesios, pudieran entender ese misterio de que sí se puede. Él mismo también era un misterio para él. Dice: sí, la salvación sí ocurre por fe y solo por gracia, sin tantas parafernalias, sin tantas cosas. El evangelio ocurre, claro que puede ocurrir por fe. Entonces hoy día hay muchos grupos religiosos que le acrecientan cosas a la fe, a la gracia. No, es Cristo más el sábado, es Cristo más vestir de una manera, es Cristo más esto. No es Cristo más nada, es solamente Cristo. Solamente la gracia del Señor es la que salva al ser humano. Por eso es que es un misterio, porque hasta hoy muchas personas no entienden este misterio. Muchas personas no entienden que una persona puede ser salvo sin tantos rudimentos. Muchas personas no entienden que una persona simplemente puede ser salvo. Simplemente. No, hoy día se enseña la salvación. Es la salvación si tú cumples tales preceptos de una denominación, federación o algún tipo de federación de iglesias o de formas religiosas que le acrecentan normas y costumbres y tradiciones de las iglesias a la salvación. Y la salvación nada tiene que ver con eso. El apóstol Pablo dice: yo me fue dada de enseñar las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido. Cuando hablamos de dispensación, generalmente nosotros nos referimos a tiempos. Y en Gálatas capítulo 4, ya lo citamos este texto en el capítulo pasado, dice que había un tiempo determinado para ejecutar el proyecto de salvación, el propósito de salvación. Y en el capítulo 4 de Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y a través de eso recibimos la adopción, por la cual clamamos Abba Padre. Entonces había una dispensación de un tiempo que había que cumplirse. Estaban determinados tiempos que iban a cumplirse. Y entonces, ¿cuál era ese por medio de Jesucristo? Para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, las muchas formas de operar esa sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ese nuevo hombre, esa nueva creación, mostrando los frutos del Espíritu, los frutos de una verdadera salvación, porque quien es salvo muestra frutos de arrepentimiento. Entonces nosotros le mostramos a quienes, principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí de nuevo la inclinación mucho de pensar que se habla de demonios y de seres espirituales, pero aquí se está hablando a las personas que están en eminencia. Recuerde que muchas personas pensaban y piensan todavía que el evangelio es para los pobrecitos, que el evangelio es para los desesperanzados. Una vez se dijo, de allá puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de allá de Belén. Es decir, siempre se pensó, y en una expresión cuando fue Jesús interrogado, dicen: pero ¿ha creído alguno de los principales en eso? O sea, es decir, el evangelio es para personas que se consideraban que eran malditos, las personas que creían en el evangelio, o los pobrecitos, los desesperanzados. Pero nosotros sabemos que no, que las buenas noticias de salvación es para todo el mundo. Pero hay una tendencia en creer que el evangelio es para los pobrecitos, para los que no tienen nada, que son los chancletú. Pero aquí dice que a través de la iglesia, de esa nueva criatura, el Señor iba a mostrar su poder. Y el Señor lo mostró en aquel tiempo a través de milagros, señales, prodigios, salvación de muchas personas. Y estaba ocurriendo que muchas personas importantes también se estaban salvando. Y a través de esas personas mostrar el poder de Dios a los que estaban en eminencia. Entonces los principados y potestades, principado es... Cuando usted va al diccionario y busca la palabra principado, usted va a encontrar la palabra principado como príncipe o persona que ejerce una autoridad delegada. Entonces, en este caso, principado y potestad, es decir, personas que tenían autoridad, y los lugares celestiales en este caso se refería a personas que ocupaban lugares de posiciones de alto rango. Siempre los lugares celestiales se refiere a posición. Entonces, para mostrar, en este caso, si fuera interpretado como demonios o cosas, bueno, también a través de la iglesia se le mostraba a un reino espiritual. Vamos a verlo de esa manera también. Quien quiera interpretarlo así, bueno. Pero aquí la inclinación de la interpretación es para mostrar a los grandes. Recuerde que el evangelio, el Señor tomó a los pequeños para demostrar a los grandes lo que Él podía hacer.
Entonces, en los lugares celestiales, que representa una posición. Conforme al propósito eterno, ya dijimos que eso no fue una improvisación, que fue un propósito eterno, que Él preparó de antemano, que Él en la eternidad ya tenía un plan ejecutado, porque el Señor todo lo sabe, Él sabe el futuro, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno en Dios y lo plasmó en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso por medio de la fe. Dios ejecutó un plan eterno, puso todo lo necesario sobre la mesa para que el hombre creyera. Todo lo que el hombre no podía hacer, Él lo hizo, pero se necesitaba que el hombre creyera en Él. Por tanto, les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en prisión era terrible, era terrible. Más el apóstol Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo, por lo menos conociendo sus derechos, se le permitía enviar las cartas, y desde la prisión el apóstol Pablo pastoreaba en este sentido a las iglesias. Por tanto, pido que no se desmayen por mis tribulaciones, porque mis tribulaciones son vuestra gloria, porque a través de las tribulaciones nosotros también podemos ver algunas manifestaciones del poder de Dios, y el apóstol Pablo lo vio en muchas prisiones. Cuando llegó a la isla de Malta, Pablo vio el poder de Dios manifestado en sus prisiones, hermano, y las prisiones solo enseñaban a Pablo la gloria de lo venidero. Él decía, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y estamos hablando de las prisiones, eran prisiones feas, no eran cuestiones bonitas con una comodidad tremenda, no, eran momentos difíciles, y el apóstol Pablo en medio de eso decía que las aflicciones del tiempo presente no se comparaban con la gloria venidera. El apóstol Pablo había entendido este misterio, hermano, había entendido lo grande del evangelio, y por eso el apóstol Pablo no se entristecía. Él decía, mira, yo me siento honrado, porque él había perseguido a la iglesia, y él decía que él se sentía honrado de ser tenido como digno de sufrir y padecer por el evangelio. Y dice, bueno, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra. El nombre de Jesucristo, que le fue dado por cuanto Él se humilló. Y dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que les dé, él oraba para que dé conforme a las riquezas de su gloria, para que sean fortalecidos por el poder, con su poder en el hombre interior, por su espíritu. Es decir, tu intelecto, tu entendimiento, tu parte interior, tu espíritu sean fortalecidos. Él decía, yo quiero que ustedes sean fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu, porque solo en él podemos encontrar fortaleza. Cuando su hombre interior está fortalecido, puede ser que su hombre exterior desfallezca, pero su espíritu se renueva de día en día a través de un entendimiento correcto. Y él decía, yo quiero que ustedes sean fortalecidos, quiero que tengan un entendimiento correcto de las bendiciones, de lo amplio, de todo lo que a ustedes les espera, y que sean plenamente capaces a fin de que Cristo more en la fe en vuestros corazones. Una cosa es ser visitado y otra cosa es morar, que el Señor more constantemente en nuestras vidas, para que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados. Quien tiene raíces, hay raíces que pueden ser removidas y hay raíces que están ya cimentadas, que están, sí, cimentados viene de cimiento, de estar pegado, de estar establecido en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, no es un trabajo de uno, aquí es un trabajo de que todos los santos tenemos que entenderlo. Si usted lo entendió, usted tiene que hacer que su hermano lo entienda, el misterio de la revelación de esta palabra, para que sean plenamente capaces de comprender. Aquí de nuevo vemos que Pablo habla sobre entendimiento, y en el 1.18 dice que él quería que los ojos de los entendimientos de los que estaban en Efesios fueran alumbrados. Pablo quiere que entendamos lo que él entendía. Entonces, ¿qué entendía Pablo? Que había un misterio que había sido revelado, que había entendido la salvación grande. Él quería que él entendiera eso, y que entendiera la altura, la anchura, la profundidad y la longitud. Es decir, una cosa grande, tridimensional en todos los sentidos, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, seamos personas plenas. Esto no es para empoderarnos. Esto no es humanismo. Pablo lo que estaba diciendo es que ustedes tienen que entender todo eso en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada podemos hacer. Él quería que tuviéramos un entendimiento claro de la altura, la anchura y la profundidad del conocimiento de Cristo, y que seamos plenos en Cristo.
Por eso en Colosenses, que también es una carta paralela con esto, dice, ya vosotros estáis completos en Cristo, porque quien está en Cristo está completo, tiene todo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder de Dios, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo habla aquí sobre el misterio de que los gentiles pueden ser salvos solamente por fe. Pablo habla sobre su misión de llevar el evangelio de la gracia a los gentiles. Pablo en este capítulo muestra la preocupación para que los Efesios y por extensión nosotros que tomamos el principio entendiéramos la magnitud, la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento, porque gracia sin amor no acontece. Para que haya la manifestación de la gracia, para que los gentiles se salvaran, tuvo que tener una manifestación gloriosa del amor del Señor para con los gentiles que mostró gracia sobre gracia. En este capítulo Pablo se presenta como el menos de los apóstoles. Pablo entiende su pequeñez y su condición, lo cual ha hecho grande el apóstol Pablo, un hombre humilde, un hombre que a veces tuvo que sacar sus credenciales porque en el caso de los corintios, mire, le colmaron la paciencia, pero el apóstol Pablo era un hombre humilde. ¿Y qué lo había enseñado Pablo a ser humilde? Las tribulaciones que él había pasado lo enseñaron a él a ser humilde. Entonces Pablo nos enseña también que nosotros en Cristo tenemos acceso y confianza por medio de la fe al Padre, por medio de Cristo. Tenemos libre acceso o derecho de entrada al Padre. Nos enseña que nosotros tenemos, que la gracia que se reveló a los gentiles es una gracia perteneciente a un evangelio de las inescrutables riquezas. Pablo ora para que nosotros nos cimentemos en el amor. Pablo establece que él fuera de esa misión de llevar el evangelio de la gracia a los gentiles. Entonces el capítulo 3 es una continuación de lo que es el misterio del evangelio revelado, y que es el vínculo que nos une a la familia de Dios, en este caso también a la nación de Israel, que Israel y los gentiles matan las diferencias en el cuerpo de Cristo y venimos a ser miembros de la familia del Señor. Hasta aquí el capítulo 3, como les dije, un solo resumen. Voy a hacer un solo video sobre este capítulo porque es un resumen. Y luego vamos a comenzar con el capítulo 4. Entonces, muchas bendiciones para todos. Reenvía este video, suscríbete al canal. Pídele a las personas que conoces, que quieren saber del evangelio, que se suscriban a este canal. ¿Tienes tus dudas? Puedes preguntar también en los comentarios. Puedes hacer la pregunta públicamente, lo cual me obligaría a responder. Y es mi trabajo, lo hago con todo el placer del mundo. Y quiero que nosotros crezcamos en la fe y en el conocimiento del Hijo del Señor. Y sobre todo en el reconocimiento de que Jesús es el Mesías y que esperamos la venida de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Que el Señor te continúe bendiciendo grande y poderosamente y que la paz del Señor siga reposando sobre ti. Muchos saludos para todos los que nos siguen en diferentes lugares. Bendiciones del Señor para todos. Que la gracia y la paz del Señor esté contigo.